Dios me le bendiga a todos mis queridos hermanos, el pastor del Orbe con ustedes en este tiempo tan especial donde estudiaremos la palabra del Señor de una manera sistemática. Hoy tenemos a Romanos capítulo 2. Ojalá que usted pueda sacar un tiempo para que conmigo escudriñemos lo que enseña la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 1 dice el apóstol Pablo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El apóstol Pablo aquí está prácticamente repitiendo lo que Cristo enseñó sobre el juzgar a los demás. Cristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y especialmente cuando estamos acusando a los demás y nosotros estamos haciendo lo mismo o estamos haciendo algo peor. Esa era una característica de los fariseos. Ellos veían los defectos en los demás, pero al mismo tiempo estaban haciendo cosas peores. Recuerden a la mujer adúltera que querían apedrearla, pero cuando Cristo le dijo que el que no tuviera pecado, que arrojara la primera piedra, todos se fueron, desde el más viejo hasta el más joven. En el versículo 2 dice: más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios es justo. Dios nunca actuará sobre los seres humanos que no sea practicando la justicia y la verdad. Y piensas esto, el 3, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Una pregunta que hace Pablo. Usted está acusando a los demás, señalando a los demás, y está haciendo lo mismo que ellos hacen. Eso es hipocresía. Y piensa que por eso va a escapar, dice el apóstol. El 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es muy peligroso cuando dejamos que el corazón se endurezca, cuando acumulamos pecado, y eso se va acumulando en nosotros, y al final lo único que queda es la ira de Dios. Porque hay gente que cree que lo que está haciendo no va a tener consecuencia. Posiblemente lo hace y ve que no pasa nada, y eso como que lo lleva a creer que todo seguirá siempre igual. Pero como dice el 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, lo que está haciendo es atesorando para ti mismo la ira. Está acumulando cosas que en el juicio de Dios te van a salir. Y ese juicio no solo tiene que ver el día final de Apocalipsis capítulo 20, juicio ante el trono blanco, sino que esa ira de Dios también, y ese juicio puede alcanzarte aún en esta vida, porque hay cosas que en esta vida se pagan cara. La mayoría el pago será en la eternidad, pero hay muchas cosas que se hacen de injusticia, de pecado, que aquí en esta vida se sufre
muy fuerte las consecuencias. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oiga bien, esto tiene concordancia con Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La gente tiene que saber que todo lo que estamos haciendo tiene consecuencias. Si usted está obrando bien, va a recibir remuneración. Usted está obrando mal, usted va a recibir conforme a lo que está haciendo. En el 7 explica qué será lo que se recibirá, tanto el que hace lo bueno como el que hace lo malo. Dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. La palabra aquí es perseverar. No es cuestión de que usted actúe bien hoy o mañana o una semana o un mes. Es asunto de que usted actúe bien siempre. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos contenciosos son aquellos que siempre le están buscando, como decimos en la República Dominicana, le están buscando la quinta pata al gato. Todo lo de ellos es contienda. Ellos no quieren obedecer. Ellos solamente se interesan en discutir, en defender sus criterios, y lo que producen constantemente es contienda. También dice el 9, también van a recibir tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Aquí la palabra tribulación y angustia se refiere a lo que será, lo que se aproxima cuando la iglesia sea levantada. Son unos años terribles que vienen sobre esta tierra, donde el hombre va a recibir directamente, sin misericordia, los juicios de Dios. Será un tiempo de angustia. La palabra en cantidad de versículos en otros libros habla de lo que será la gran tribulación. Por eso dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y menciona al judío y también al griego, porque el asunto es que el justo juicio de Dios no hace acepción de persona. Puede ser griego, puede ser judío, puede ser quien sea. El compromiso de Dios está con su palabra, y su palabra Él lo enseña de una manera clara, que a cada uno le dará lo que le corresponde. Eso es la palabra justicia. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Qué importante que podamos obrar bien. Qué importante que cada día analicemos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Eso es muy importante, porque delante del Señor lo que tiene importancia es cómo estamos haciendo las cosas.
Lo que nos espera es gloria y honra y paz. Por eso dice en Apocalipsis 13, 14, oí una voz desde el cielo que dijo, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, si usted obró bien, eso le va a seguir hasta la eternidad. 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. Dios a todos nos mira igual y para todos tiene la misma vara, su palabra. El 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El asunto no es oír, es hacer, obedecer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este versículo 14 y 15 explican o le responden a una pregunta que a mí siempre me la formulan, que cómo Dios va a juzgar a los que no escucharon el evangelio, que qué Dios va a hacer con esa gente que no conocen la Biblia, o aquellos que murieron como los indígenas y otras razas que no tuvieron la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Aquí en el 14 y el 15 dice, les repito el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que indica que aquí está diciendo el apóstol Pablo que quien no tuvo el conocimiento de la ley de Dios, de la Biblia, no conoció de Jesucristo, no recibió el plan de salvación, entonces va a ser juzgado por su conciencia y le estará acusando o defendiendo su razonamiento. Todo ser humano tiene una conciencia y Dios de alguna manera le da a entender en su conciencia cuando está haciendo lo bueno y cuando está haciendo lo malo. Por tanto, los que no tienen ley serán juzgados por su conciencia, de acuerdo a lo que aquí enseña el apóstol Pablo. Luego en el versículo 17, Pablo pasa a hablarle a los judíos, a los arrogantes judíos. Ellos tenían el orgullo de ser descendientes de Abraham y fue una de las cosas que le impidió aceptar a Cristo, porque su orgullo religioso los llevaba a pensar que no necesitaban un Salvador. Por eso dice el 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ustedes recordarán que Cristo predicando, cuando le hablaba del pecado, los fariseos decían, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham, con orgullo, a lo cual le dijo Cristo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían,
pero ustedes lo que son es de vuestro padre el diablo. Y los deseos de su padre ustedes quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Para ellos eso fue una ofensa muy grande, pero lo que Cristo le quiso decir fue, como ustedes actúan, no pueden decir que son hijos de Abraham, porque lo que hacen no me dejan escuchar lo que dicen. Ustedes son de Satanás. Entonces, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y dice el 18, y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y dice el 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora el 21 le da duro a los fariseos, porque le dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. O sea, tú que atacas el robo, tú robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, tú adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí lo que está Pablo dejando al descubierto por completo es la hipocresía de los judíos, los que se autodenominaban portadores de la palabra, de la verdad, los que tenían a los patriarcas, a los profetas, y es verdad, porque de ahí salen todos. Sin embargo, su problema era que no vivían lo que predicaban. Y eso sí es peligroso, porque si usted no vive lo que predica, usted posiblemente logre que otros se salven, pero usted se pierde. El 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Recuerden que la circuncisión era un tema religioso. Los judíos tenían por ley, Dios lo estableció, que cada niño a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Le apartaban la parte del prepucio, eso le hacía un judío. Los gentiles no se circuncidaban. Entonces, para los judíos, ellos entendían que porque los circuncidaron a los 8 días de nacido, ya eran judíos y por lo tanto ya pertenecían al reino de Dios. Pero ¿qué ocurre? Aquí el apóstol Pablo habla, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. O sea, ¿de qué vale que te circuncidaran a los 8 días si tú no guardas la ley? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, dice aquí Pablo hablando de los gentiles, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, recuerden que los judíos atacaban mucho a Pablo porque se juntaba con los gentiles. Porque Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Y ellos en muchas ocasiones hasta preso lo metían. Y decían que él estaba profanando. Porque para los judíos, los gentiles, éramos perros. Por eso fue que David le dijo a Goliat, ese filisteo incircunciso está desafiando al Dios de Israel. Porque para los judíos, todo el que no era judío era un incircunciso, una persona alejada de Dios. Entonces dice Pablo en el 27, y el que físicamente es incircunciso, o sea, no se
cortó el prepucio a los 8 días cuando nació, pero guarda perfectamente la ley, dice Pablo, te condenará a ti, a los judíos, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, en el Antiguo Testamento, la circuncisión era cortarle el prepucio al pene del niño a los 8 días de nacer. Eso ya le hacía judío. Pero ahora Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento que la circuncisión ya no es válida en el prepucio. Por eso dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En ese último versículo, Pablo le está diciendo, aquí lo importante es el corazón. La circuncisión era importante porque Dios la estableció en el Antiguo Testamento, pero ahora ya no es válida. Ahora lo importante es el corazón. Dios me le bendiga a todos. Gracias por este tiempo. Espero que hayan estado conmigo y que si pueden hacerlo bien concentrado, con Biblia en mano, en un tiempo apropiado, donde no tengan interrupciones, puedan ir versículo por versículo conmigo, analizando la palabra del Señor. Que pasen buen día. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir estos estudios con más personas. Muchas bendiciones.